Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar específicamente análisis de texto, ¿sí? Con diferentes objetivos. Vamos a ver la definición. Primero tenemos que saber qué es un análisis de texto para poder aplicarlo. Y después voy a dar un montón de consejos, ¿sí? Para poder hacer ese análisis de texto de manera rápida, eficaz y además que les sirva, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver el concepto de análisis. Y dice lo siguiente: es la identificación y separación de elementos fundamentales de un texto, ¿sí? Vamos a graficar esta idea. Entonces, tengo el texto. Lo voy a descomponer en las ideas principales. ¿Para qué? Para desde este punto poder argumentar, por ejemplo, un trabajo de tesis, ¿sí? Para poderlo criticar, si mi objetivo es un trabajo de investigación o describir. Y dentro de estos objetivos también puede estar estudiar, ¿sí? Entonces, tuve unas consultas en los comentarios. Un análisis de texto se puede realizar mediante un resumen o mediante una síntesis. Eso va a depender del objetivo que yo tenga en cuanto a la lectura. Si deben estudiar ese texto para un examen más bien memorístico, recomiendo un resumen. Si deben tener una noción de las ideas principales y conceptos del texto, recomiendo una síntesis, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver los pasos para poder realizar un análisis de texto, ¿sí? Estos pasos los aplico para estudiar en el canal y a mí me resultan efectivos, por eso los recomiendo, ¿sí? El primer paso, que siempre lo recomiendo, la lectura preliminar y completa. De esta lectura vamos a sacar la idea general. ¿Qué quiere transmitirme el escritor o el texto? ¿Sí? Muy importante. La segunda lectura va a ser específica. ¿Por qué específica? Porque me voy a concentrar en los temas. Recomiendo destacarlos con otro color, subrayarlos o resaltarlos. Los subtemas o clasificaciones o características, eso va a depender del tipo de texto. Otro ítem que recomiendo en esta lectura específica, vocabulario. Si hay palabras que no comprenden, en el margen de la hoja coloquen el significado, búsquenlo y coloquen el significado. No puedo comprender la idea principal de un párrafo si no comprendo la totalidad de las palabras que lo componen, ¿sí? Bien, identifico la idea principal. Y me van a decir, ¿cómo la identifico? Bien, cuando leo un párrafo, ¿sí?
y digo, bien, ya identifiqué la idea principal. Cuando la extraen, el párrafo pierde sentido, ¿sí? Entonces ahí compruebo que la idea principal es esa. Bien. Ahora, otro paso muy importante es preguntarle al texto qué me quiere decir o qué me expresa o qué información transmite, cómo se aplica esa información, si fuera una teoría de aprendizaje, por ejemplo, cuándo, en tiempo, cuándo la ubico, dónde. También este análisis se puede aplicar a textos literarios, ¿sí? ¿Y quién o quiénes? ¿Quiénes la crearon o quién la creó, ¿sí? ¿O para quién? Cuarto paso. Perdón, extraigo las ideas principales. En otro apunte, ¿sí? Y el quinto y último paso es desarrollar una conclusión, que también va a estar muy relacionada con el objetivo que tenga de la lectura de ese texto. Bien, si te gustó el video, suscríbete, comparte y regálame un me gusta. Gracias.